Señor secretario general, señores rectores, señoras y señores, solamente unas breves palabras para darles la bienvenida y para agradecer su presencia. Efectivamente, nos encontramos ante un nuevo número de nueva revista, que es de los monográficos que anualmente, con esta cadencia anual, se dedican a la universidad. En esta ocasión, el objeto de la mayor parte de los artículos se refiere a la investigación y a la transferencia del conocimiento. Cuando se añade este genitivo del conocimiento a la transferencia, yo me quedo algo más tranquilo que cuando se habla de transferencia a solas, que muchas veces se entiende como transferencia tecnológica o aquella transferencia técnica útil para resolver problemas de la producción de bienes o servicios, lo cual nos intranquiliza a las personas a las que nuestras áreas de conocimiento pues no resultan confinantes con la técnica, y si se presenta la transferencia como una misión transversal de toda la universidad, pues como digo, resulta poco tranquilizador o un poco desasosegante. En cambio, si se añade del conocimiento, pues eso sí que me parece que todos los universitarios podemos darnos por aludido. Nada más. Le agradezco especialmente al señor secretario general de Universidades que nuevamente esté en un acto organizado por la Universidad Internacional de La Rioja, por unir a principios o mediado el verano, ¿no? A finales del mes de julio ya nos vimos con estas mascarillas en el curso de verano del Escorial sobre los futuros de la universidad, que organizó el presidente de UNIR, Rafael Puyol, y ahora viene de nuevo a nuestra casa. Muchas gracias, secretario general, y nada más. Voy a ser muy breve, voy a invertir 10 minutos, empezando por unas muy breves reflexiones para centrar el porqué y para qué de esta publicación. Lo sabemos todos, pero esto es un simple recordatorio. La dependencia tecnológica condiciona el crecimiento económico y la competitividad del tejido industrial, no hay duda, lo sabemos bien, y hay hechos incontrovertibles a lo largo de la historia que lo demuestran. Así que hay que disponer de tecnología propia, y eso requiere en una fase inicial investigación y a continuación obviamente el paso clave de transferencia de resultados y la innovación, que se lleva a cabo cuando hay capacidad de hacerlo. Así que, bueno, esto se refleja quizá de manera humorística en esta frase: Europa es especialista en convertir dólares en investigación y Estados Unidos en convertir investigación en dólares. No deja de ser humorístico, pero refleja un poco las diferencias de enfoque o de actuaciones en ambos lados del Atlántico. No hay duda, necesitamos impulsar la innovación tecnológica, en unos países más que en otros, y en España no es una excepción. Y la cadena que conocemos bien de investigación, transferencia de sus resultados, innovación, producción comercial y aumento de la competitividad es una cadena donde todos los eslabones dependen de todos los demás. Si la cadena se rompe por un eslabón, la cadena se rompe del todo. Así que tenemos que cuidar todos esos aspectos. Enseguida me referiré a este número monográfico que precisamente toca todos esos puntos, porque no son piezas sueltas, sino van engranadas, como ustedes bien saben. Para las universidades, pues, y los organismos públicos de investigación, es decir, para los centros públicos de investigación en general, pues primero decir que son conscientes, hoy día se puede asegurar, de la necesidad de esa transferencia de resultados. Pero hay que añadir enseguida que todavía faltan vencer inercias y extender la cultura y la mentalidad del esfuerzo en transferencia de resultados.
Lo de que inventen ellos, afortunadamente, ya es una frase histórica de Larra, pero que aún algún residuo todavía se puede llegar a ver hoy día. Extender la cultura de la innovación tiene importancia y repercute en el valor social de la I+D+I, que se perciba, que se compruebe, que se valore, la transferencia de resultados y capacidad de innovación, y el saber anticiparse a las necesidades de mañana. Es decir, uno, como decían, la investigación no se hace tiro la flecha y donde caiga pinchada en el suelo pinto la diana, y esos son los objetivos de la investigación. No, no. Hay que anticiparse y saber muy bien dónde se va a centrar el esfuerzo de investigación y dónde conviene y se debe de hacer el esfuerzo en el desarrollo de sus resultados. Y es que todo cuenta, y la investigación básica no es ajena a nada de lo que vamos a decir y a ver hoy aquí, sino que no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar, es otra frase que a mí me gusta, y que los únicos conocimientos que nunca se aplican son los que no se tienen, porque tarde o temprano un conocimiento encuentra su salida y su manera directa o más indirecta de ver aplicación viable. Las empresas también conocen el valor de la inversión en investigación, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y el poder de la innovación como motor de su competitividad, todo esto está claro. ¿Qué ocurre? Pues un poco también, como decíamos, con los organismos públicos de investigación, no hay un convencimiento extendido, uniforme, completo al 100%, porque hay empresas que todavía son reticentes a dar pasos en esta dirección. Y la administración, el tercer vértice del triángulo, pues también se considera, se sabe, es consciente de su papel protagonista en este cambio necesario, y lo hace por su capacidad de allanar barreras y dar apoyo a las instituciones y, cómo no, de proporcionar las herramientas, los mecanismos para impulsar la inversión en I+D. De esto sabemos un poco todos los que estamos aquí. Así que, en resumen, es necesario fortalecer la simbiosis del sistema de ese triángulo ciencia, tecnología, empresa y administración, de manera que haya un alineamiento estratégico de objetivos, recursos y resultados para que ese triángulo funcione de manera óptima. Y al final, en términos muy prácticos, hay que saber acercar y hacer coincidir la oferta tecnológica que hacen los organismos que generan la investigación y hacen el desarrollo, y la demanda tecnológica que viene de las empresas, que son las que realmente al final son las protagonistas en el progreso y desarrollo económico e industrial de un país. Así que, con ese preámbulo, pues paso ya a lo que sería la presentación del libro como tal. Este número, perdónenme la inmodestia, pero este número monográfico yo creo que es oportuno, es un momento importante en el que creo que nos viene muy bien, es necesario a la vez, yo lo considero así, a pesar de los ríos, por no decir torrentes de tinta vertidos en este tema desde hace ya mucho tiempo, pero es siempre oportuno insistir en esa necesidad. Y sobre todo de esta obra yo destacaría que hay una enorme diversidad de enfoques con sus 17 autores expertos que han contribuido a que este libro vea la luz. Y aparecerán, si ustedes lo leen, algunas claves para conseguir que esa simbiosis a la que me refería antes, del triángulo de ciencia, tecnología, empresa, administración, funcione bien. De todo ello, por tanto, deduzco y espero que esta obra, que este número, sea útil y a cada uno, cuando lo lea, pues le dé ideas y le haga ver opciones posibles de aplicación en su propio campo. No voy a hacer un resumen de contenidos, porque si lo hiciera, y además me esforzaría en hacerlo bien, pues ustedes ya no se leerían el libro. Con lo cual, lo que voy a hacer es simplemente hablar un poco de la estructura de la obra, pero no me referiré a los contenidos. Para eso tendremos a continuación la exposición de don Emilio Lora Tamayo, que es uno de los más significados autores de este monográfico y que nos hablará de la parte que él ha elaborado, que es una de las más enriquecedoras de la obra. Así que, ¿qué estructura tiene? Pues hay una primera parte donde hablamos de investigación como motor de la ciencia y la innovación.
y ahí se tratan temas de investigación básica y aplicada, siempre ese binomio tan discutido y tan traído. La innovación, los perfiles que debe reunir el investigador y el emprendedor, que no son los mismos. La formación en liderazgo, otro de las claves que es un reto y para el cual hemos tenido la suerte de contar también a una gran experta, María Becerro, que hoy también nos acompaña. Y han contribuido, como decía, pues Federico Morán, al que esperábamos hoy aquí, pero por razones de agenda al final no ha podido ser. Él con José de la Sota, ambos trabajando en la Fundación Madrid+D, pues han hecho una aportación importante. Paloma Domingo, la directora general de FECIT también, y así como María Becerro, que acabo de nombrar, en el tema del liderazgo. La segunda parte tiene 3 bloques, a su vez. La primera es sobre transferencia, bueno, la segunda parte es transferencia del conocimiento de la universidad y los OPIs a la empresa. Tiene 3 bloques, como digo, uno sobre las estructuras de la transferencia del conocimiento. Las estructuras para la transferencia, básicamente OTRIs, institutos mixtos, cátedras de empresa, campus de excelencia internacional, CEIs, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y empresas de base tecnológica. Aportan en este bloque su contribución Elena Taulet, que creo que nos sigue por online, no presencial. Ella está en Valencia. Juan Antonio Melero, que es vicerrector de mi universidad, y don Emilio Lora Tamayo, que ya he citado y que contribuirá con su presentación a continuación de la mía. El segundo bloque de esta segunda parte se refiere a los instrumentos y mecanismos de que se dispone para impulsar la transferencia. Servicios de apoyo a la investigación, observatorios tecnológicos, viveros de empresas, tecnologías online y el sector, importante sector, a veces olvidado, de las ciencias sociales. Como el área de ciencias sociales también participa y de manera muy importante en el objetivo de transferencia del conocimiento. Contamos ahí con Rafael García Muñoz y Francisco José Blanco, está aquí presente también hoy, ambos de mi universidad. Elena Castro Martínez también, que es la que contribuyó con el área de ciencias sociales, fue antigua alumna mía, brillantísima, por eso, bueno, ya se veía que iba a llegar muy lejos. Y Daniel Burgos, que está, no sé si está por aquí, no, está conectado. Daniel, te saludo desde aquí. Bueno, entre todos ellos han abordado los temas que acabo de citar. Y el tercer y último bloque de esta segunda parte es sobre casos de éxito concretos, reales, comprobados, de alcance nacional e internacional. Tengo que adelantar que cada uno de los, o muchos de los autores de las partes anteriores también en su aportación incluyen alguna referencia, algún caso, aunque de manera no muy extensa, a casos de éxito también. De modo que con Emilio Lora lo vamos a ver seguro, porque él también ha tenido oportunidad como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 2 periodos de tiempo distintos y ahora como rector pues está muy cercano a estos temas. Bueno, estos casos de éxito ha habido 3 ponentes: Juan Ramón Velasco, vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares; Eva Martín Becerra, que es una verdadera fundadora de una empresa muy innovadora en el tema biomédico; y Luis Delgado Martínez, consejero senior del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Entre todos ellos han hecho un resumen de varios casos prácticos reales, como digo, de éxito en la transferencia del conocimiento. Y concluyo diciendo que, bueno, pues que con las ideas que se aportan en este trabajo por los autores debemos hacer un esfuerzo mantenido para desarrollar un buen plan estratégico para esa simbiosis ya mencionada del sistema ciencia, tecnología, empresa y administración. Y no dejar que pase lo que a veces vemos en otros ámbitos de unos planes estratégicos que no hay quien sea capaz ni de entenderlos, ni menos aún de ponerlos en la práctica. Yo termino aquí, no quiero extenderme, solo me gusta esta frase: compartir el saber es compartir el liderazgo. Y nada más, darles las gracias y estar a su disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias antes que nada por haberme invitado a participar en este libro, que efectivamente es oportuno y es necesario. La ponencia, el artículo que firmo en este libro, número de la nueva revista dedicada a investigación y a transferencia de conocimiento, se centra en virtud del encargo que
que recibí en la labor de los centros públicos de investigación, entendiendo por tales, con el conjunto de las universidades, los OPIs, entre los que destaca como mayor y más importante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los hospitales y algunos centros de investigación vinculados a organismos e instituciones. Y lo hace o pretende hacerlo desde un análisis descriptivo, por supuesto no exhaustivo, pero sí vinculado a la función investigadora y transferidora del conocimiento en el escenario que tenemos y que se ha desarrollado para apoyar, para impulsar esta transferencia de conocimiento en España en las últimas décadas. Es evidente que para que exista transferencia de conocimiento tiene que existir generación de conocimiento. La transferencia de conocimiento es uno de los factores que intervienen en la innovación, aunque vaya por delante que no es ni mucho menos el único. La generación de conocimiento perseguida por la investigación científica es, como digo, uno de los factores que intervienen en iniciativas y proyectos de investigación y de innovación. Y aunque la investigación no garantice éxito en la innovación, de necesitarla como es frecuente, esta no es posible sin que exista una buena investigación. El modelo clásico de Vannevar Bush, que establece una relación lineal y además unidireccional entre la investigación científica, la generación del conocimiento, su transferencia y su impacto sobre la innovación y la competitividad, es afortunadamente bastante más complejo que la descripción que hizo en su informe este ingeniero, en el informe que en 1945 presentó al presidente de Estados Unidos en cuanto a sus flujos, entrelazamientos, etapas intermedias, complejidad que permite, sin duda, planteamientos más posibilistas en el proceso de generar y transferir conocimientos para desarrollar una mayor competitividad. Los datos primarios que se vienen usando para valorar la intensidad y la calidad de la investigación y, en definitiva, su impacto en la innovación, son de todos bien conocidos. Los recursos humanos dedicados a ella, los económicos, los resultados en términos de ciencia publicada, los contratos y proyectos de investigación en número e importe, la protección y comercialización de resultados en forma de patentes, de licencias, de royalties, etcétera. Las empresas de nuevo cuño enfocados a explotar los resultados, en fin, todo esto son los datos primarios. Podríamos abordar pues todos y cada uno de estos datos y discutir sobre su validez, a veces muy discutible, su validez aislada o bien su valoración holística que apunta en una dirección, eso sí, bastante definida. Así sabemos cómo, si bien los resultados en publicaciones internacionales, los resultados bibliométricos, son bastante satisfactorios, no lo son los recursos económicos dedicados a la investigación, 1.2, alrededor del 1.2 del PIB, ni el número y el valor de las patentes, ni el indicador global de innovación, como resumen de todo ello un poco, en el que la Unión Europea nos calificaba de país innovador moderado. Y digo calificada porque esta gráfica es ya de hace un par de años y nos calificaba de innovador moderado a mediados de la década pasada, pero la década que estamos cerrando, mejor dicho, lejos de la calificación de innovador fuerte y todavía mucho más lejos de la calificación de líder de innovación. Bien, en este terreno, en el que se pueden identificar como actores principales a las empresas o las instituciones, por un lado, y a los investigadores de la academia, viene siendo recurrente hablar como una de las causas de la situación el tradicional gap entre los planteamientos o las necesidades de las empresas y las orientaciones de las líneas de trabajo de los investigadores. Situación que corresponde precisamente a la existencia de ese gap. No niego que eso ha podido ser verdad. Y mis casi 50 años en la investigación me hicieron testigo
de esa actitud en muchos ejemplos que he contemplado en mi juventud. Pero desde hace décadas la situación ha evolucionado y hoy en día es muy diferente, como también ha puesto de relieve Guillermo. Si hay algunos investigadores que están todavía recluidos en su torre de marfil, son raros especímenes. Y el mundo de la academia se ha aproximado mucho al de la empresa, a veces incluso saltando la pequeña brecha o grieta que pudiera existir en algunos sectores determinados. Digo saltando porque incluso tenemos investigadores que han dado un paso más allá y se han metido a empresarios. Hablaremos de algo de eso posteriormente. Además tengo que decir que este acercamiento entre las dos partes no ha sido el mismo por las dos partes, no ha sido equilibrado. Y en este acercamiento creo que la academia, el sector académico, ha dado pasos más largos y en mayor número que el sector de la empresa. Sigue existiendo algo de ese gap, ya he dicho, si bien se debe en buena medida a problemas o factores estructurales más que ideológicos o de planteamiento. Y uno importante es el que no voy a incidir más, creo que lo ha perfilado un poquito o ha tocado algo Guillermo, el tamaño de las empresas, que está fuertemente correlacionado con la importancia que éstas le dan a incorporar la innovación originada por la investigación. Todos sabemos que las pequeñas empresas muchas veces lo que están es pensando exactamente cómo pagarán la nómina de fin de año, y cuando les vas a contar que para tener un futuro en el campo de la innovación y la competitividad tienes que apostar ahora por la investigación, y es una tarea de años. Efectivamente, eso, la misma dimensión de la empresa, la verdad es que hace que este abordaje no sea productivo. En la ponencia, en el artículo, identifico algunas cuestiones que subyacen en este tema y que aparecen pues en esta imagen. Por ejemplo, algunas preguntas que aparecen es cómo se concibe esta función de transferencia por parte de los científicos por un lado y por parte de las empresas. Y ahí se identifican pues muchos de los problemas. Cómo se piensa que hay que abordar, hay que entender las transferencias que no son estrictamente tecnológicas, transferencias culturales, sociales, la transferencia de ideas o de nuevos conceptos. Otra de las preguntas importantes es la siguiente: ¿está suficientemente asimilada por los investigadores la necesidad, el deber de hacer esta investigación como una especie de retorno de la sociedad desde la posición que no deja de ser una posición, pues digamos, bien mantenida por ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, algo que subyace es la trascendencia valorada convenientemente de la función del desarrollo de la carrera académica. ¿Cuáles son los mayores impedimentos para esa valoración de la tarea de transferencia? Son algunas de las preguntas que subyacen y que evidentemente tendrían que estar en ese plan estratégico que nos proponía Guillermo, entre los tres pilares, las tres patas de esa mesa que debe sostenerse de alguna manera. Bien, buscando mejorar y apoyar la situación, a estas y a otras cuestiones semejantes responden un conjunto de herramientas que desde hace años se han ido poniendo en marcha o potenciando y que sin duda están en la importante tarea de colmatar siquiera parcialmente esa brecha. Y he indicado que quizás sea ahora mismo más que gap, una brecha, una fisura. Distinguimos, yo no sé si es que me ha ido para atrás, es esta la que tengo que poner, eso es. Distinguimos las herramientas más tradicionales de las más modernas o las más novedosas. En este caso, las tradicionales son las bien conocidas, que ya se vienen utilizando, que se utilizan desde hace tiempo: patentes, licencias o secretos, las EBTs, las spin-off y las start-up, los contratos de desarrollo, las tesis industriales, etcétera, las que aparecen ahí. Y las distinguimos de las herramientas más modernas o más novedosas, como decía, incluso de alguna que no está en marcha y que para mí, cuando mi responsabilidad en la gestión del tema era más directa, representaba una iniciativa digna de atención por su capacidad movilizadora
como lo ha sido en algún país. Me refiero en concreto a esta que aparece aquí, los programas de financiación para investigación básica por convocatorias que valoren el desarrollo y la innovación que se obtiene en proyectos aplicados. Y esto no estamos inventando nada nuevo, estamos copiando algunas soluciones importantes y novedosas que precisamente incentivan eso. En concreto es el papel que juegan los institutos Carnot en Francia. Bien, esta es una de las más novedosas, pero por supuesto también tengo que señalar el sexenio de transferencia en el que ese señor ha tenido tanta responsabilidad. Los colaboratorios y los convenios de instalación de la I+D de las empresas dentro de un centro público de investigación, los compromisos de las instituciones, a lo que me refería anteriormente, en la valoración curricular del desarrollo y la innovación, los programas de inversión en el estado del arte, los doctores en empresas, los parques científicos y tecnológicos, etc. Bien, antes de hablar de algunos ejemplos de éxito, el artículo, la ponencia, pasa revista somera algunas estructuras que se han ido creando para impulsar y facilitar el proceso de generación y transferencia de conocimiento, buscando su aplicación a la innovación y a la mejora de la competitividad. En primer lugar, se traen a colación los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la investigación tecnológica, que muchas veces se confunden o se mezclan. Son figuras en las que el Boletín Oficial del Estado en el año 2008 puso un poco de orden y así distingue perfectamente entre lo que es un centro tecnológico como entidad privada, etcétera, etcétera. Algunas de estos centros tecnológicos subvencionados no solamente por la industria, sino por la comunidad autónoma, pero lo que es importante es lo que está subrayado en rojo, que beneficia y mejora la competitividad mediante la generación y explotación del conocimiento realizando I+D+I. Ojo a la palabra generación. De ellas, pues de todos estos centros tecnológicos, que son muchos más, el Ministerio, pues en esta gráfica del 2018 registraba 64 centros tecnológicos, pero solamente una treintena están agrupados en la Federación Española de Centros Tecnológicos. Eso también habla un poquito de la calidad de cada uno de ellos. Pero lo que quería señalar es esta generación, que también es algo diferente a la misión que se le da a los centros de apoyo a la innovación tecnológica, creados por el mismo boletín oficial de la misma fecha, y estos persiguen facilitar aplicación de conocimiento generado bien por los centros de investigación, incluyendo a los centros tecnológicos, o bien por otro centro público de investigación, y por supuesto intermediando y proporcionando servicios de apoyo. Hay muchos menos, según el registro del Ministerio, pero a mí me gustaría, y por eso lo he hecho, reseñar que esta identidad o esta misión a los centros tecnológicos de generar conocimiento es exactamente la misma que tienen los centros públicos de investigación. Y eso es el origen de lo que, aquí voy a decir una palabra que seguramente luego me va a regañar mi amigo Miguel Ángel, es el origen de una sinergia negativa entre los centros públicos de investigación y los centros tecnológicos, que no debía ser así, debía ser más bien una sinergia positiva, como realmente existe o corresponde a una palabra de esa naturaleza, ¿no? Bien, antes he hablado de los centros tecnológicos. Hablaré ahora dos palabras sobre los parques tecnológicos y parques científicos, que son otras de las estructuras que están puestas al servicio de esta finalidad. Podemos remontarnos y recordar que en los años 60 y 70 del siglo pasado nace la investigación cooperativa aquí en España, que da lugar a las asociaciones de investigación. Y en ese nacimiento y los objetivos de esta creación se identifican muchos de los objetivos que hoy se identifican en los parques tecnológicos y científicos. Por supuesto, la aparición oficial primera es la de los parques tecnológicos en 1985, inspirados seguramente no, como estoy postulando, en las existentes asociaciones de investigación, sino sobre todo
como siempre, en un ejemplo extranjero, en este caso del Silicon Valley y del entorno del MIT. Bien, hay tres actores, tres promotores en el escenario de los parques tecnológicos y posteriormente en el de los parques científicos. Parques científicos tecnológicos son las grandes empresas, las pymes y los centros públicos de investigación. Los parques científicos están más vinculados a la academia y a la universidad sobre todo, y están enfocados a temas en los que hay una importante componente científica o científico-tecnológica puede ser. Cuentan además con figuras de apoyo importantes como son las incubadoras. Los parques tecnológicos estaban enfocados en especialidades, en capacidades técnicas orientadas muy concretamente, aunque ya no eluden aproximaciones científicas. Y también hay que decir que en su momento, sobre todo, ahora menos quizá, pero a veces tienen una fuerte componente inmobiliaria, que es ajena a la finalidad que se supone que deben perseguir. Los parques científicos y tecnológicos están agrupados en la APTE, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos, que es el foro suyo propio de agrupación. La sede está en Andalucía, en concreto en el Parque de Málaga, y en el 2017 se reconocían 64 de ellos, que se han venido creando de acuerdo y según la APTE, tres fases muy claras. Una primera fase del 85 al 92, en la que aparecen 8 parques tecnológicos promovidos casi fundamentalmente por las comunidades autónomas correspondientes. Después otra fase que va del 93 al 97, en que se crean más parques tecnológicos, pero ya va más allá de esa intervención directa de las comunidades autónomas y aparece un mayor interés de los centros públicos de investigación de estar envueltos en ellos, sobre todo las universidades. En esta época, además, los parques tecnológicos empiezan a adquirir un mayor enfoque científico. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo he citado como el parque de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene coordinado o en combinación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2017 había hasta 23 universidades involucradas en estos parques. Finalmente, del 98 hasta ahora, nace el modelo de parque científico ligado a la universidad y también parcialmente a la correspondiente comunidad autónoma. Y ahí tengo que dar una nota negativa, y es que en algunos casos, esa especie de vinculación a la comunidad autónoma respectiva, pues ha impuesto una serie de criterios políticos, cuando no inmobiliarios, bueno, que no están siempre bien orientados y que de nuevo son el germen de una sinergia negativa, o que se ha percibido como una sinergia negativa. Bien, las EBTs, tenía que hablar de las EBTs ahora, las empresas de base tecnológica y otros formatos de apoyo en general. Las EBTs están creadas precisamente para desarrollar, promover aplicaciones de los resultados de investigación que van dirigidas a generar nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios. Y esto es importante porque esta estructura se viene utilizando por las propias empresas cuando quieren cambiar de una línea de producción, cuando lo que quieren es desarrollar o probar o lanzar globosondas sobre una línea de producción que no tiene nada que ver con su mainstream, entonces utilizan la figura de empresa tecnológica. Pero no solamente las empresas, sino que también se dan en entidades en que lo que pretenden es crear ex novo, pero son siempre entidades con las que está relacionada esa iniciativa. Son entidades que están relacionadas con ese organismo fuente donde encuentran no solo el apoyo, sino también la orientación y el origen. Por tanto, esa vinculación con esas entidades, que son casi siempre centros públicos de investigación, las coloca, y eso es un atractivo importante, en una posición privilegiada como fuente de empleo para su propio personal, para todo el personal que forma la universidad y que tiene allí un buen lugar donde acomodarse. Se mueven, por supuesto, en un escenario cercano al mercado y al desarrollo de la innovación,
y pueden tener el acceso, o para eso se ha creado lo que se llaman los aceleradores de empresa, que son organizaciones dedicadas a impulsar estas empresas ofreciendo pues mentorización, ofreciendo formación complementaria, ofreciendo tutoración, ofreciendo también financiación o capacidad de acceso a la financiación, e incluso ofreciendo o participando en el capital de las EBTs. Bien, con eso y con lo que he dicho hasta ahora, podríamos trazar, a modo de Van Never-Bush también, una especie de modelo utópico de todo el proceso, en que finalmente la investigación, los resultados, la protección, la explotación, si es ajena, por un lado, o si es propia, deriva en la figura de spin-off o de startup. No me va a dar tiempo a ver algún ejemplo, aunque me han dado 2 minutos. El primero, no me resisto a ponerles 3 reflexiones que a mí me vienen de mi experiencia en el Consejo, y que es algo que siempre he predicado a los promotores de empresas de base tecnológica en este organismo. En primer lugar, en la medida en que esta empresa de base tecnológica se instala, como se viene haciendo con frecuencia, en la propia estructura, en la propia, muchas veces, en la propia edificación, en los propios laboratorios del Centro Público de Investigación, es importante definir la relación en términos contractuales, porque si no, aquello se mezcla todo. En segundo lugar, es fundamental incorporar a esa empresa de base tecnológica una gerencia profesional. Lo peor que puede pasar es que el investigador, desde su conocimiento profundo del tema, se piense que también lo de gestionar o los problemas económicos, esos están tirados. Es decir, yo que soy tan bueno en esto, ¿cómo no voy a saber de eso? Fracaso total. Gerencia profesional desde el primer momento. Y en tercer lugar, la empresa tiene que salir al mercado tan pronto como pueda y antes de tan pronto como pueda. Yo también les digo, si tenéis todavía que trabajar 2 años, 3 años para poner el producto en el mercado, salir a vender bolígrafos. Pero es importante que testéis vuestra estructura. El ejemplo de bolígrafos se lo ponía. Bien, algunos ejemplos, antes de que me corten el micrófono. El spin-off Oncovisión, desarrollado en el Consejo para hacer equipos de desarrollo de PET a partir de investigación básica en física nuclear. Ya derivan esto de los que ya han vendido bastantes a hospitales, que tienen la ventaja de tener una intensidad de radiación mucho más pequeña que los PET convencionales. La empresa, la spin-off Biopolis, creada en el 2003 o 2004 en el Consejo, a partir de los resultados de un proyecto de investigación financiado por Europa en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia. 5 personas montan esta empresa de biotecnología en el campo de la alimentación y la farmacia, y tengo que decir que esta acaba con éxito, pero no en el Consejo, acaba absorbida, comprada por la mayor multinacional que hay en el mercado agroalimentario, que es la ADM, es la mayor, me parece que tiene 60 y tantos millones, 600.000 millones de euros, no de turn-out, sino de ventas al año. Bien, ha sido comprado por ellos hace ya 4 años, pero a pesar de eso, Biopolis sigue existiendo, es Biopolis ADM, aunque ya incluso el Consejo sigue manteniendo una participación allí. Otro ejemplo es una spin-off creada desde el Instituto de Microelectrónica, el Centro de Microelectrónica, para hacer puntas para los microscopios de scanning más afiladas que ninguna otra, o más afiladas que las que hay en el mercado. Y con esta acabo ya, me parece, algo que también es conocido porque ha salido en la prensa a partir de las investigaciones de robótica en el Instituto de Automática Industrial del Consejo, pues se crea una empresa, un spin-off que ahora mismo lo que tiene es una joint venture con Marcy Bionics para hacer exoesqueletos para enfermedades de tipo muscular en las extremidades inferiores. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor rector de la Universidad Internacional de La Rioja, presidente de UNIR, presidente del Consejo Social, decana de la Facultad de Educación,
consejero delegado de UNIR, querido Guillermo, querido Emilio, querido director de la nueva revista, compañeras, compañeros. Bueno, voy a tratar de desgranar brevemente algunas de las ideas, algunas de las cuales ya se han dicho aquí. Siempre es un placer para mí venir a la sede de la UNIR, pero bueno, con este tema más todavía, porque es un tema que verdaderamente me apasiona y al que he dedicado muchos años de mi vida. De hecho, cuando me piden el currículum vitae, pues aparte de decir, en fin, las publicaciones y cosas de esas, hay 3 aspectos que nunca dejo de decir. En primer lugar, tengo un enorme honor de ser miembro fundador del Foro de Empresas Innovadoras, donde es una sinergia positiva en este caso, sin duda ninguna, entre empresarios, tecnólogos y profesores de la universidad. Por otro lado, fui vicerrector de transferencia de conocimiento y emprendimiento en la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual es un tema que, como pueden ustedes imaginar, me encanta. Y además es que creé una EBT. Como yo fundé una EBT hace algunos años, una EBT que estaba radicada en el Parque Científico de Madrid. Y conozco de primera mano lo de los parques científicos porque Felipe Romera, que es el presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos, he tenido una muy buena interacción con él y espero seguirla teniendo, aunque ahora desde la división del Ministerio en Ciencia por un lado y Universidades por otra, bueno, pues eso crea un poquito de dificultades a la hora de establecer quién es el verdadero interlocutor. Pero vamos, es un tema que me encanta y dentro del tema que me encanta, viendo la estructura del libro, hay una primera frase que es que la investigación es el motor de la transferencia del conocimiento en la innovación y efectivamente es así. Sin investigación, sin generar conocimiento, no hay posibilidad de transferir, que luego hablaré sobre esa palabra transferencia que a mí particularmente no me gusta, pero veremos exactamente que efectivamente la investigación es el origen de todo y para investigar se necesitan recursos humanos y se necesitan medios. Nosotros decimos, yo digo siempre una frase que me han oído decir alguna vez y que incluso la he puesto en algún número de Nueva Revista, que sin universidad no hay investigación y sin investigación no hay universidad. Para nosotros eso es absolutamente indisoluble. La universidad y la investigación tienen una naturaleza unida, perpetuamente unida, que es lo que le da sentido a buena parte de las funciones de la universidad, sin descartar otras que no voy a entrar ahora en contárselas a ustedes, que seguro que lo saben. Por lo tanto, efectivamente, la investigación es el motor de la innovación y de la transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento, ¿por qué digo que no me acaba de gustar? Bueno, pues yo creo que es una palabra o una idea que hace 20 o 30 años era correcta, porque el conocimiento se generaba en las universidades, en los OPIs, y luego, pues, dependiendo de las relaciones que uno tuviera, de los contactos, de cómo se articulara la estructura de las organizaciones donde los investigadores estábamos inmersos, transferíamos o intentábamos más bien transferir el conocimiento que habíamos generado fundamentalmente a empresas, que no tiene por qué ser solo a empresas, pero fundamentalmente a empresas. Bueno, eso implica o da la idea de que por un lado están los que generan el conocimiento, por otro lado están las empresas o instituciones que van a utilizar ese conocimiento y tiene que haber una cadena que, bueno, en el mejor de los casos es biunívoca para unir esa generación de conocimiento con la utilización en la sociedad. Y hoy en día la verdad es que no es así. Ya ha salido en alguna de las palabras, en alguna de las frases que he visto ahí, investigación cooperativa. A mí me gusta llamarlo investigación colaborativa. Es decir, desde el primer momento los investigadores, las empresas, las instituciones, los stakeholders famosos, tienen que juntarse y nos tenemos que juntar para diseñar líneas y trabajos de investigación que sean desde el primer momento colaborativas. No es que yo hago una cosa porque me interesa y si luego lo puedo vender, pues lo vendo. No, no. Es que nos tenemos que juntar todos y además de nuestra investigación básica, eso no se nos olvide, siempre hay que mantenerlo, tener ese tipo de investigación colaborativa que sin duda ninguna va a proporcionar mejores resultados. Por cierto, Guillermo ha dicho antes una frase con la que estoy totalmente de acuerdo, yo la hago de otra manera, es que no hay ciencia básica o aplicada, hay ciencia buena o mala y la buena a veces se aplica, ¿no? Pero bueno, es una cosa un poco diferente. Entonces, ese tipo de investigación colaborativa es fundamental. Y es
es verdad que hay algunas barreras, pues también se ha dicho, España es el 11º país del mundo en publicaciones científicas. En algunas áreas como las nuestras somos los 7º, pero luego cuando uno va a los indicadores de innovación, pues la verdad es que España está por debajo del puesto 30. Es cierto que esos indicadores de innovación son a veces controvertidos, que en fin, es muy difícil ser objetivo con el examen de esos criterios de innovación, porque hay un ejemplo que es paradigmático. El tejido industrial en España está formado por micropymes, es decir, aproximadamente el 90% de las empresas en España tienen menos de 10 trabajadores, con lo cual introducir el concepto de innovación empresarial en este tejido tan atomizado es extremadamente complejo. Es muy difícil, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos hacerlo, porque además también es verdad que yo creo que ese mantra de que la universidad y la empresa no se entienden, hablan lenguajes distintos, pues esto también es una cosa de otra época. Yo como universitario, cuando he tenido que hablar con empresas, naturalmente que tenemos un lenguaje común y si nos ponemos a hablar conjuntamente nos entendemos. Esto no es problema. Otra cosa es que nuestras instituciones y sus negocios, bueno, pues encuentren ese nivel de confluencia. Pero por eso digo muchas veces que si hacemos investigación colaborativa, esta etapa inicial la hemos salvado, lo hemos resuelto. Entonces, esto para mí es fundamental, ¿no? que haya líneas de actuación de trabajo que permitan ese tipo de investigación colaborativa. Bueno, alguna herramienta, como ya se ha dicho, pues el famoso sexenio de transferencia, que yo, en fin, esto es una de las cosas que uno a la vez está orgulloso y a la vez, bueno, pues si volviera a tener lo que hacer, a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Inquieto. Porque es cierto que, bueno, pues nos lanzamos a la piscina, como se dice, y no sabíamos si había agua. Pero también es verdad que si no nos hubiéramos lanzado, probablemente ahora no existiera el sexenio de transferencia. Y creo que es muy importante que se visualice esta parte de la investigación, de la generación y utilización del conocimiento que se hace en la universidad. Y como también se ha dicho antes, esto no es solamente para los científicos y los tecnólogos, no. También hay una transferencia de conocimiento muy útil en ciencias sociales, en ciencias jurídicas, en humanidades, en artes, en cultura, que a lo mejor lo que hay que hacer, que es lo que estamos intentando hacer, esto vaya por delante, es, bueno, pues establecer los criterios por los cuales una persona que hace transferencia de conocimiento puede ver reconocida esa labor con el reconocimiento, valga la redundancia, de un sexenio que tiene repercusiones económicas. Es cierto que no teníamos ni idea de cuánta gente podía presentarse a esta convocatoria, es cierto que era una convocatoria piloto y por tanto no tenía ningún tipo de penalización, ni económica, ni de volver a presentarse ahora sí en la primera convocatoria que sacaremos en noviembre. Bueno, pues es algo que era así. Al final fueron aproximadamente 17.000 solicitudes, con lo cual es verdad que tuvimos unos problemas de gestión impresionantes, que en fin, no les cuento porque para qué les voy a aburrir, pues tuvimos unos problemas de gestión muy grandes, era muy difícil gestionar esto por primera vez. Al final la tasa de éxito ha sido aproximadamente el 42%, tasa de éxito, bueno, yo creo que aceptable dentro de cómo son las circunstancias, con una preocupante brecha de género, no sabemos bien por qué. El porcentaje de sexenios concedidos a hombres es muchísimo mayor que el de mujeres. Esto necesitaremos hacer un análisis en profundidad de por qué es así. Y ha habido pues aproximadamente 2.300 reclamaciones o alegaciones, es decir, bueno, pues aproximadamente un 15% de las totales. Ahora estamos en el proceso de resolución de las alegaciones, tuvimos un pleno de la CNAI el viernes y espero que en los próximos días ya esté completamente resuelto. Pero esta prueba piloto tiene que valer para aprender a establecer unos criterios que sean lo más objetivos posibles y lo más trasladables posibles a todos los diferentes campos de actuación, todos los diferentes ámbitos de trabajo. No es lo mismo los criterios de transferencia de conocimiento en ciencias jurídicas que en química. Evidentemente no es igual. Y por lo tanto ahí tenemos que mejorar. Como digo, esto está en marcha, estamos haciendo una reflexión interna, un calibrado interno del modelo,
de tal manera que yo creo que en la convocatoria próxima, que saldrá en noviembre, bueno, pues los que apliquen, que por otra parte no han sido penalizados si no se les ha concedido en esta convocatoria piloto, tengan un esquema más claro de qué es. Como yo digo siempre, en los sexenios de investigación a nadie se le dice que usted no investiga. Lo que sí se le dice es que lo que usted presenta de investigación es suficiente o no para pagarle un sexenio. Pues aquí digo lo mismo, ¿no? Aquí nadie decimos, ni se nos ocurre, usted hace o no hace transferencia de conocimiento, sino en el campo X, para que a usted se le pague un sexenio de transferencia de conocimiento, consideramos que tiene que tener estos ítems, ¿no? Esto es un poco así, pero realmente era importante porque efectivamente era como una subcapa oculta de lo que es la investigación, de lo que es la actividad académica, subcapa oculta que probablemente sea una de las causas, ni muchísimo menos la única, de ese gap entre la capacidad investigadora de la sociedad española y la capacidad innovadora. Pues porque si no se reconoce, pues realmente pues no, hay mucha gente que no se dedica a ello. Y también porque, bueno, si estamos hablando en todos los foros de que la transferencia de conocimiento es una herramienta fundamental para mejorar la competitividad del país, pues en algún momento había que ponerse manos a la obra y reconocer que esto era una actividad prioritaria. Hay todavía algunas barreras legales que desde los dos ministerios en nuestra comisión conjunta de trabajo estamos intentando minimizar, pues barreras como una ley clara de propiedad intelectual y de propiedad industrial, cosa que es un tema muy complejo. Yo quise hacer una norma en la Complutense de propiedad intelectual. La propiedad industrial es muy fácil, pero la propiedad intelectual es muy difícil de hacer, sobre todo en una universidad, ¿no? O sea, cuando uno escribe un manual para sus estudiantes, eso lo hacen horas de trabajo y por tanto es de la universidad, o lo hago en mi casa y por tanto es mío. En fin, ahí hay una serie de adquisiciones jurídicas difíciles de cumplir. Pero bueno, digamos que ahí se va avanzando y yo estoy convencido de que España mejorará pronto en esos indicadores de innovación. Dos cositas nada más. ¿Alguna iniciativa en este aspecto de esta investigación colaborativa? Pues mire, el viernes pasado también tuvimos una reunión entre los dos ministerios, con los dos ministros, para hablar de nuestras estrategias de trabajo conjunto. Y hay dos proyectos que se dejaron ahí un poco, bueno, pues un poco al lado, por las circunstancias, que yo creo que eran instrumentos perfectos para potenciar esta investigación colaborativa de la que les hablo. Uno es lo que esto tenía en ambos proyectos que ver mucho el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, que como saben es la gran agencia que apuesta por la innovación en España y la gran agencia de investigación empresarial. Y uno era lo que llamábamos el proyecto Ágora. Las universidades todas, yo también fui presidente de la red OTRI en la CRUE porque me tocó en ese momento, pues las universidades todas tienen dentro de su estructura de red OTRI un repositorio de las capacidades tecnológicas, no científicas, tecnológicas y de transferencia de conocimiento científico, tecnológico, humanístico, cultural, póngale todos los adjetivos que ustedes quieran, capaces de ofrecer. Y el CEDETI tiene un repositorio impresionante de todas las empresas que han pasado por CEDETI para pedir proyectos y para que tengan asesoría. Entonces, hacer un matching, poner en conjunto estas dos actividades era una cosa que a mí me parecía estupendo. Y esto es un proyecto que se llama Ágora, que se quedó ahí, bueno, pues un poco parado, pero que intentamos revitalizarlo porque utilizando además inteligencia artificial es relativamente sencillo hacer una adecuación de la oferta a la demanda y de la demanda a la oferta. Esto es muy importante para no ir dando palos de ciego. Por otra parte, esto tenía que ver con universidades fundamentalmente. Se veía que las universidades en el pilar 1 de los proyectos europeos en ciencia excelente íbamos muy bien, España va bien en ese aspecto, pero en el pilar 2, en lo que es la investigación empresarial, las universidades, aparte de estar solo subcontratadas
por los grandes consorcios, su participación era menor. Entonces, establecíamos una serie de estímulos para que las universidades participaran en estos proyectos de Pilar II de investigación empresarial. De tal manera que si las universidades mejoraban los retornos que habían tenido el año anterior, el propio CEDETI, a través de unas convocatorias particulares, daba una cantidad de dinero para poder seguir potenciando esa innovación entre las universidades y las empresas. Es decir, que sí que hay mecanismos relativamente simples para poner en marcha y que nos permita trabajar en este sentido. Y luego hay un aspecto que con esto, si quieren, termino, que es muy importante también. Bueno, pues uno de mis mayores, de los logros de los que estoy más satisfecho cuando estuve de vicerrector en la Universidad Complutense, es que se materializó algo que era la Oficina Complutense del Emprendedor, en lo que llamábamos la Oficina Compluemprende. Ya existía, pero en mi etapa tuve la suerte de poderlo articular en un edificio único, con una estructura muy bien definida, porque desde luego esto es otra de las cosas que hay que potenciar en España, el emprendimiento basado en el conocimiento, El emprendimiento no basado en el conocimiento, o el emprendimiento, digamos, convencional también, pero el emprendimiento basado en el conocimiento. Esto es algo extraordinariamente importante y aquí me veo muy reflejado en lo que ha dicho mi buen amigo Emilio Lora Tamayo antes sobre algunas de las condiciones que había que decir a los emprendedores científicos cuando montan una empresa, porque yo me veo absolutamente reflejado en esos consejos que nos ha dado, porque lo sufrí y cuando aprendí, bueno, pues ya yo me fui de ahí, ya no estaba, ¿no? Pero efectivamente sí, es así. Pero hace falta que desde el comienzo de los estudios universitarios, y yo me atrevería a decir que incluso antes, haya algo o alguien, no sé si una asignatura transversal, alguna cosa, que incida en la cultura del emprendimiento, insisto, basado en el conocimiento. Y fíjense, en esta oficina Compluemprende, cuando se puso, yo pensaba al principio, bueno, pues aquí iremos los de ciencias y los ingenieros, pero pues no. La gran mayoría de los proyectos de emprendimiento tenían que ver con ciencias sociales, la gran mayoría, y algunos de ellos con un aspecto de incidencia social extraordinaria. Es decir, si se ponen los medios adecuados, se dan los incentivos adecuados, se genera ese ámbito, ese caldo de cultivo de lo que es el emprendimiento y se hacen sinergias con tutorizaciones, con mentorizaciones, con expertos, se da algún incentivo, pues por ejemplo les llevábamos a ver Silicon Valley o a ver las universidades de Israel, que son extraordinarias en innovación. Si se dan este tipo de incentivos, eso va creando un caldo de cultivo que va permitiendo que mucha gente piense que, bueno, que además de trabajar por cuenta ajena, también desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la investigación se puede hacer emprendimiento y tener éxito, y algunos de los casos que nos ha dicho el rector pues son obvios que también se pueden poner. Entonces, digamos, estas son las ideas que yo les quería desgranar, y simplemente termino pues agradeciendo al director de Nueva Revista y a todos ustedes este número tan extraordinario. Me lo leeré atentamente, he podido leer simplemente los epígrafes y desde luego sé que me va a interesar y mucho. Así que muchísimas gracias a todas y todos y buenas tardes.